Muy buenos días a todos, sean bienvenidos a las sesiones de formación complementaria del calendario 2023B, mismas que forman parte de los festejos del 75 aniversario de la licenciatura de Arquitectura en la Universidad de Guadalajara. En nombre del Departamento de Proyectos Arquitectónicos y como presidente de la Academia de Nivel Básico, les damos la más cordial bienvenida, agradecemos su asistencia y permanencia. El día de hoy tendremos con nosotros a la arquitecta Ángeles Torres y al arquitecto Carlos Ramírez, con el tema La arquitectura y el diseño universal por una arquitectura más accesible. La arquitecta Ángeles es licenciada en arquitectura por parte del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño de la Universidad de Guadalajara. Ha trabajado en la elaboración de planos de permisos gubernamentales, diseño de ingenierías para la instalación de fibra óptica, entre otras técnicas, dentro de la empresa Axtel. Además, ha realizado proyectos arquitectónicos ejecutivos, residencia de obra, actividades de planeación y administrativas, números generadores, estimaciones, desde etapa inicial hasta entrega de obra, así como remodelaciones y ampliaciones en proyectos realizados tanto en Guadalajara como León, Tijuana y Aguascalientes, dentro de INCOMA, Diseño y Construcción. Y dentro de Accesible, trabaja en la parte de diseño y asesoría sobre accesibilidad y ha participado en la revisión y diseño de espacios arquitectónicos y urbanos con base en normativa de accesibilidad y diseño universal. Además, participó en conjunto del International Paralympic Committee en la asesoría y revisión de sedes existentes y en construcción para los Juegos Panamericanos de Lima 2019 en la ciudad de Lima, Perú. Por otro lado, el arquitecto Carlos es egresado de la licenciatura de Arquitectura por parte del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño de la Universidad de Guadalajara. Es director general de Accesibles SADCB, empresa dedicada a lograr espacios incluyentes para personas con discapacidad, implementando los requerimientos necesarios de accesibilidad y diseño universal. Es CEO de Grupo Calejo TG Soluciones SADCB, empresa enfocada en el desarrollo integral de las personas desde el ámbito público y privado, teniendo como principal finalidad generar soluciones para problemas sociales y humanos mediante el desarrollo de acciones multidisciplinarias y transversales. Es socio fundador de la Agencia de Interpretación, Traducción y Comunicación, empresa dedicada a reducir la brecha lingüística que existe actualmente entre personas sordas y oyentes. Es consultor de accesibilidad en International Paralympic Committee y conferencista e impulsor de la implementación del diseño universal y la accesibilidad tanto en el sector público como en el privado en países como México, España, Italia, Argentina y Perú. Y bueno, este es un pequeño resumen de ambos currículums y les cedemos la palabra. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, todos suyos. Muchísimas gracias y bienvenidos a todos a este espacio en el que intentaremos resolver sus dudas de la conferencia anterior, pero sobre todo ser un poco más técnicos. La arquitecta Ángeles, que está más adentrada en la parte de cómo se logra la accesibilidad, pues intentaremos entre los dos poder resolverles muchas dudas que se hayan podido quedar con la conferencia anterior y sobre todo poder decir: ok, ya sabemos que tenemos que hacer accesibilidad, pues ahora es cómo logramos esta accesibilidad, con qué nos vamos a enfrentar y sobre todo es como repasar como una mesa de trabajo entre todos, ¿no? Me gustaría mucho que si se puede exista la interacción y si no, pues ir resolviendo, ¿no? Vamos a compartir pantalla para poder mostrarles. No sé si ahí ya se ve bien. Sí, se ve la presentación. Perfecto, muy bien. Pues entonces, como decíamos, entramos en las cuestiones técnicas de accesibilidad. Intentar resolver todas sus dudas y no sé si, maestra, si va a existir como esta interacción o comenzamos con la presentación y al final las preguntas. Sí, yo creo que lo podemos dejar al final. Si algún alumno durante la sesión hiciera algún comentario o alguna solicitud, yo con mucho gusto se las expreso, pero de entrada lo podemos dejar al final. Perfecto, muy bien.
Pues comenzamos con este tema un poco más técnico y recuerden lo que decíamos en la conferencia anterior. Siempre es preguntarnos qué es arquitectura. Y una de las definiciones que siempre me gusta reiterar en cualquier parte en la cual comenzamos a hablar de accesibilidad es que arquitectura es diseñar espacios para el ser humano, siempre comprendiendo quién es el ser humano. Y ese ser humano pues tiene muchísimas características, tiene muchas formas de movilidad y pues entonces tenemos que estar preparando el entorno, porque al final de cuentas quienes discapacitamos al entorno somos quienes lo diseñamos. Entonces no queremos eso, queremos un espacio que sea 100% incluyente y bueno, de eso somos responsables nosotros y ustedes próximamente, o muchos ya lo son en sus proyectos, ¿no? Entonces comencemos con esta parte y bueno, ustedes tuvieron lo que es la teoría, lo que es la accesibilidad, por qué es bueno tenerla, pero vamos pasándonos un poco a la práctica, porque sí que se necesita esta accesibilidad, se necesita que existan espacios con diseño universal para que más personas puedan hacer uso de estos espacios. Uno de los términos que más me gustan dentro de todo esto es la usabilidad. Y no recuerdo si en el anterior lo decía, pero es cómo vamos a hacer que esos espacios sean usables. Si no son usables, ¿para qué los hacemos? Y cuando hablamos de usabilidad, hablamos de que se usen adultos mayores, niños, mamás, papás, adultos, jóvenes, todos. Entonces, ¿cómo vamos a lograr que todos los espacios que diseñemos, pues se diseñen para todos? Y justamente aquí existe esta parte en la que vamos a empezar a tocar teoría y práctica y cómo logramos esta accesibilidad, ¿no? Pero un punto muy importante, y si bien ya lo comentaba anteriormente, es que por favor, cuando estemos diseñando, pensemos siempre en la estética, porque somos arquitectos. Si algo nos caracteriza es que queremos hacer las cosas con ese toque en el que digan aquí estuvo presente un arquitecto, ¿no? Entonces, decirles que la estética y la accesibilidad no están peleadas, que tienen que ir de la mano y que no seamos quienes nos digan, bueno, es que poner accesibilidad siempre es feo, ¿no? Se va a ver mal. No, diseñemos desde el principio de tal forma que logremos que esto no se pelee y que sea un aspecto que se considere desde el principio. Hoy nos vamos a enfocar muchísimo en lo que es la arquitectura incluyente. ¿Por qué una relación horizontal y vertical? Porque es saber cómo nos vamos a mover de un punto a otro, tanto en lo horizontal como en lo vertical. Y si resolvemos esta movilidad entre estos dos planos, pues lograremos la accesibilidad al 100%. Y van a ver ustedes cómo, pues en toda la parte horizontal vamos a ver rampas, vamos a ver pues, escalones, vamos a ver obstáculos, etcétera. Y en la parte vertical, pues cómo llegamos a los diferentes niveles dependiendo de cada una de las discapacidades que ustedes ya vieron anteriormente. Una de las cosas importantes es, pues desde casa, porque muchas veces hacemos esta pregunta, ¿no? ¿Cómo es que hacemos que una persona con discapacidad llegue a diferentes puntos si desde casa no pueden salir? ¿Por qué? Porque no existen unas calles o unas banquetas accesibles, porque no tenemos parques o áreas públicas accesibles, estacionamientos y, ¿por qué no?, el transporte público para esa movilidad que se necesita. Entonces, todos estos aspectos son importantísimos porque sin ellos no existe la movilidad o no existen las personas fuera de casa. Y ese es uno de los puntos más importantes porque después nos dicen, bueno, es que no hay personas con discapacidad. Y yo les digo, sí hay. Ya lo veíamos en la anterior. Hay casi el 20% de personas con discapacidad en el mundo según la ONU. Entonces, creo que lo que hace falta son ambientes más accesibles para que cualquier persona con discapacidad pueda estar en cualquier entorno. Y vamos a meternos como en cada uno. Ustedes se acuerdan de este chiste que hablábamos anteriormente, de cómo es que, pues por más intenciones que teníamos de que este espacio sea accesible, pues no lo es. Porque número uno, tiene una pendiente que no es la correcta. Y dos, ¿qué va a pasar con los usuarios de silla de ruedas, no? Entonces, ¿cuál es la solución? Pues pasos peatonales accesibles. Pero una de las cosas importantes a considerar son que muchas veces los elevadores no sirven.
Estos elevadores tendrán que tener una forma en la cual nos permita tener menos mantenimiento, porque ese es el principal problema, que siempre que tenemos un elevador, pues carece de mantenimiento o porque fue vandalizado o porque el 100% de las personas lo utilizan. Pero ¿qué pasa si este elevador lo pudiéramos hacer que solo sirviera para adultos mayores o personas con discapacidad? O personas con discapacidad, pero temporal, ¿no? Alguna situación cuando uno solicita en el ayuntamiento, pues una discapacidad o incluso una mujer embarazada, una incapacidad, exacto. Entonces, eso es lo que pretendemos, ¿no? Que con esto se reduciría por lo menos en un 80% el uso del elevador. Esto indicaría que pues tiene menos mantenimiento y tiene más tiempo de vida usable, ¿no? Entonces es importante considerar este tipo de detalles que nos van a ayudar muchísimo en diferentes puntos. Queremos poner como este video que es muy en específico de un proyecto que estamos realizando en el Grullo Jalisco, en donde consideramos, aparte de la accesibilidad, la movilidad. ¿Cómo vamos a hacer que se logre qué espacios, como podemos ver aquí en este video, ¿no? Tenemos postes, tenemos espacios que a lo mejor estén invadidos por rampas de cocheras y es de verdad así es como tiene que ser o tiene que ser de esta forma, en donde tengamos guías podotáctiles, tengamos alumbrado, tengamos más amplias. Exacto, tengamos toda la parte de seguridad peatonal. Aquí tenemos paradas de autobuses que estén libres de obstáculos. Y además que el diseño no esté peleado con la accesibilidad. Incluso podemos notar que no existía un arbolado y aquí podemos combinar esta parte de diseño urbano con arbolado, con cruces seguros y guía podotáctil y poder moverte seguro de un espacio a otro. Y de esta forma sí logramos un proyecto accesible, considerando lo que hoy día tenemos que tener pues planteado, ¿no? Que es pues todo lo que es sustentabilidad con todo el arbolado, jardineras. Lo que tenemos que saber es de la seguridad peatonal y todo esto. Y esto se resume justamente en esta imagen, en la cual tenemos una franja de fachada, una franja de circulación peatonal, la franja de mobiliario y el arroyo vehicular. Estos elementos son los que separan una banqueta, ya sea muy pequeña o ya sea muy grande. Muchas veces la franja de fachada no la vamos a tener porque tenemos un paramento libre de obstáculos. Pero cuando tenemos banquetas, como por ejemplo la que tenemos fuera del quad, en donde son banquetas muy anchas, pues tenemos que separar muy bien estas franjas para hacer una banqueta mucho más segura. Si logramos esto, pues entonces tenemos que considerar también pues nuestra guía podotáctil al centro o por un lado, siempre y cuando esté separado 50 centímetros de los extremos. Esto para ayudar a la persona con discapacidad visual a que se pueda guiar por esta, valga la redundancia, por esta guía, ¿no? Entonces, si separamos de esta forma nuestra banqueta, lograremos un orden, pero además una mejor seguridad para cualquier persona con discapacidad. Aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo de un cruce seguro que nos guía de la guía, incluso, bueno, desde este 7-Eleven, donde tenemos un cajón de estacionamiento accesible, que realmente es accesible, está junto a la entrada, no tenemos obstáculos, no tenemos banqueta, y para que la persona pueda cruzar, tenemos que guiar o colocar la guía en forma recta para que pueda llegar al otro lado seguro. Entonces, el espacio de la rampa nos permite tener este espacio de jardinera que a la vez cubre o protege al peatón del vehículo. Que guárdense mucho esta imagen porque más adelante vamos a hacer un recorrido virtual por el exterior del quad y bueno, pues van a darse cuenta de la gran diferencia entre esta propuesta que hizo la arquitecta Ángeles, que sí es accesible, y una que no, ¿no? Entonces, guárdense esta imagen y después vamos a compararla. Aquí tenemos un ejemplo de una escuela en la que nos guía desde el ingreso hasta cada aula, que sería lo ideal.
En realidad, una persona ciega se tiene que guiar por todos los espacios a los que pueda llegar un usuario. O sea, porque generalmente se coloca como normativa donde debe de ir a lo mejor en la entrada o porque se debe de poner. Pero no estamos pensando en cómo el usuario se va a mover o cómo va a ser su movilidad dentro de algún espacio. O sea, este es, por ejemplo, una escuela, pero si hablamos de la escuela hacia la parada de camiones, en realidad la guía debería de estar colocada en diferentes puntos o puntos estratégicos para que sea una continuidad y no solamente fuera o donde se deba de colocar por normativa. Y siempre considerando que también no queramos crear Discapacilandia y poner la guía podotáctil por todos lados. Siempre tenemos que considerar que es a los puntos más importantes, baños, biblioteca, auditorios, ingreso y hacia diferentes módulos, ¿no? Sin llegar como a excedernos en la guía podotáctil. No tendríamos por qué llevarla, por ejemplo, dentro de un baño a todos los excusados o sanitarios. No necesitamos esto, ¿no? Para eso nos apoyamos de otras ayudas técnicas, como lo son los mapas ápticos, que veremos más adelante. Bueno, una vez que tenemos como de alguna forma resuelto el exterior, ¿cómo logramos que un edificio sea accesible? Y para esto, pues tenemos que tomar en consideración desde el estacionamiento, el ingreso, la vinculación, que justamente hablamos en un inicio, horizontal y vertical, el mobiliario, los baños o sanitarios, que es importantísimo, y la seguridad y emergencias. Y vamos a adentrarnos un poquito sobre eso para decirles que, por ejemplo, un cajón de estacionamiento, si ustedes se fijan, tenemos el 270. El 270 es pues es lo normal, que cada vez es menos, pero es lo que deberíamos de tener en un cajón de estacionamiento común, ¿no? Pero aquí lo único que se agrega es este metro o estos 90 centímetros para lograr que la persona con discapacidad tenga un pasillo o un paso de cebra para que pueda abrir la puerta y bajarse del estacionamiento. Eso es lo que hace a un cajón de estacionamiento accesible. Es la misma medida más este pasillo que es necesario para que la persona pueda tener una mejor movilidad y entonces a partir de ahí tener una buena señalización dentro de este cajón de estacionamiento. Como lo vemos aquí, es bien 2 por 2 metros es lo que mide el logo, colocar nuestra franja y muchas veces se utilizan 2 cajones y la franja a la mitad, porque esto nos ayuda a ahorrar espacio, pero siempre y cuando no tengamos problemas de espacios. Aquí lo ideal es que cada uno de los cajones sea de esta forma. Pero es no solamente ponerle un pictograma con discapacidad, es seguir este reglamento y es saber que se pinta de color azul por el hecho de que es el color de la discapacidad, ¿no? Y aquí es importante mencionar que es el único lugar donde se coloca este logotipo o este pictograma, porque luego se coloca en cualquier tipo de rampas y este es el único espacio donde se coloca y en la señalética vertical que se coloca para señalizar precisamente que es un estacionamiento inclusivo. ¿Por qué no lo ponemos en rampas? Porque el símbolo de la silla de ruedas, el símbolo de discapacidad, indica exclusividad. Este cajón de estacionamiento es exclusivo para personas con discapacidad. Sin embargo, una rampa no es exclusiva. Una rampa es para cualquier persona que quiera utilizarla. Y también nosotros tenemos que considerar que cada vez más hay que desaparecer las rampas. Hay que intentar hacer una accesibilidad desapercibida en la cual simplemente el espacio vaya subiendo de nivel y no nos demos cuenta que es una rampa. Porque entonces con esto estaremos ayudando a lo que decíamos en un principio, que es cuidar la estética dentro del diseño. Olvidémonos de las rampas, mejor hagamos que los espacios vayan subiendo de nivel sin darnos cuenta y veremos algunos ejemplos más adelante. Claros ejemplos que el arquitecto y yo, estos son algunos que nos hemos encontrado, pero nos hemos encontrado infinidad de malos ejemplos de cómo no debe de ser un cajón de estacionamiento y de verdad nos sorprendemos a veces de cada cosa que se ocurre, ¿no? La imagen de la derecha es como, es un Banorte, ¿no? Que ya, menos mal ya fue modificado, era en Chapultepec,
pero es como ahí, como dice el reglamento que tenemos que tener un cajón, pues ahí lo ponemos, ¿no? Pero pues totalmente inservible, totalmente Solo cumpliendo con la norma. y sin Y ser sí, usable, lo que decíamos en un principio, ¿no? Y por otro lado tenemos en la fotografía de la izquierda que es más que nada una sensibilización, ¿no? Quizá nos hace falta una mejor señalización, nos hace falta, no sé, pero nos hace falta una cultura vial. ni siquiera está bien estacionado. Claro, no, eso ya sería como el colmo, pero bueno, nos reímos siempre de este tipo de ejemplos porque a lo largo de estos 12 años que hemos estado observando accesibilidad, pues te llevas cada sorpresa como las siguientes que vamos a empezar a ver, ¿no? Como estas, ¿no? O sea, que te dicen, esto es una rampa, ¿no? Pues eso no es una rampa, yo siempre les digo, eso es, pongámosle un sardinel a un lado, dejémosle caer agua y se vería padrísimo con agua cayendo, una cascadita, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que evitar, porque eso, pues, este tipo de rampas cuesta trabajo hasta cualquier superhéroe, ¿no? Y de verdad es que nosotros nos llama muchísima la atención que piensen que por haber ese tipo de rampas ya son accesibles. Y no lo es así, o sea, ni siquiera como para un diablito montacargas, eso no se logra. Incluso en edificios nuevos. O sea, eso es lo más sorprendente, que sigue sin esta cultura de verdad tener una rampa accesible para cualquier persona. O sea, esto una persona que camina comúnmente no lo puede subir. Y esto lo podemos resolver simplemente preguntándonos, ¿es usable? Por eso hablábamos de la usabilidad hace rato. Si lo podemos usar, adelante, pero esto no lo podemos usar. Esto pudiera causar más bien una discapacidad. Así de fácil. Eso es lo que no queremos. Y bueno, yo tengo el recuerdo de esta escuela que nos dijo la directora, no, sí tenemos una rampa, pues quítenla, ¿no? Quítenla porque de verdad es peligrosa. Es peligrosa no tiene ni siquiera un muro a los lados, un sardinel o algo en el que nos pueda ayudar a controlarnos, salirnos de ahí. Aparte de que la pendiente es súper peligrosa, no tenemos pasamanos. Y bueno, yo en mi consideración, yo la quitaría. No sé, arquitecta, qué piensa usted, pero para mí es quitarla, ¿no? ¿Por qué? Algunos de los ejemplos, como por ejemplo la fotografía de la derecha, espero que ya no esté así, se tomó hace unos años, pero es las oficinas de turismo en Guadalajara, ¿no? O en Jalisco. Y ponemos esta fotografía de la izquierda porque es muy controversial. Ha estado en redes sociales como preguntándose si es lo correcto o no es lo correcto. Aquí se pretendió pues utilizar la estética como parte de la accesibilidad, pero también hay que ver cuáles son los aspectos necesarios para la accesibilidad. Y para eso existen 7 principios, y esos principios hay que considerarlos, que a lo mejor los veremos en otra sesión, pero es pues seguridad, es el fácil uso, el evitar cometer un error, y muchas veces al poner este tipo de rampas, pues no es lo ideal. Habrá que discutirlo más. Síguenos en redes sociales porque estaremos haciendo como un análisis sobre este tipo de rampas para saber si es la mejor opción o no lo es. Y bueno, a partir de ahí vamos a comenzar a estudiar un poco más de otras ayudas técnicas como lo son las guías podotáctiles y los mapas ápticos que son necesarios para complementar todo este escenario de accesibilidad a todas las personas. Un punto muy importante a considerar es que siempre se piensa que una persona con discapacidad es un usuario de silla de ruedas, y no lo es así. También existen las personas con discapacidad visual, las personas con discapacidad intelectual, mental, personas con discapacidad auditiva, que también necesitan de ciertos elementos para poder lograr la accesibilidad. Y justamente de eso comenzaremos a hablar un poco de cómo se pone la guía podotáctil. Nos decía la arquitecta Ángeles en un principio que es para guiar a ciertos puntos, ¿no? Y sobre todo es en banquetas o en espacios muy amplios en los cuales pues dificulta a la persona con discapacidad el cómo trasladarse de un punto a otro.
si bien no hay que ponerlo en todos lados, pues va a facilitar mucho a que los usuarios ciegos pues puedan utilizarlo a través de su bastón. Y la guía podotáctil nos da un túnel de seguridad que permite que la persona ciega o débil visual, esta sí es una ayuda técnica solo para personas ciegas o débiles visuales, que muchas veces en su caso puedes ir a un lugar y ves hacia dónde va la guía y te sirve de guía aunque la veas. Entonces, esta guía podotáctil nos permite tener una seguridad porque debemos de tener libre un espacio de 90 centímetros a 1 metro para que la persona pueda guiarse sin ningún problema. O sea, no debemos de tener obstáculos, no debe de haber muros, por eso es que no debe estar muy cerca de alguna pared. Pero también no es necesario que vaya al centro. También podemos dejarlo a un costado solo respetando este espacio. Siempre considerando que del centro de la guía a cualquier paramento son 50 centímetros, disculparán mis números, pero es por un poquito ser más, este túnel que hablaba la arquitecta, pues es saber que la persona no se va a encontrar con ningún obstáculo, ¿no? Entonces son 50 centímetros del centro de la guía a cualquier obstáculo y hacia arriba 2,10. Y es este túnel que nosotros tenemos que considerar que es el adecuado para que una persona con discapacidad visual se pueda mover. Existen dos tipos de guía podotáctil, que es la guía de alerta y la guía de dirección. La de alerta son los botoncitos y seguramente donde todos lo puedan haber visto es en el tren, por ejemplo. La guía de botón significa alto o exploración. Entonces, por ejemplo, si hay un cruce o bueno, ahorita vemos las configuraciones de la guía, pero esto significa. Y la guía de dirección simplemente nos dirige hacia donde van estos canalitos, o sea, en realidad la guía tiene unos canales que ahí es donde se coloca el bastón y nos guía hacia donde vayamos. Y estas son las configuraciones que les comentaba. Por ejemplo, si tenemos una escalera, tenemos tres guías de botón que nos indica como un alto y eso hace que sea como una exploración. Por eso les comentaba que es alto o exploración y ahí la persona con su bastón ya puede tocar que está el escalón o una rampa y acceder. Entonces, estos son las diferentes configuraciones. Cuando tenemos, por ejemplo, en la parte inferior, significa como cambio de dirección o final de dirección, son los 3 botones. Algo a considerar, por ejemplo, en este tipo de configuraciones es que cuando tenemos, por ejemplo, una rejilla o tenemos un pequeño obstáculo, pues vamos aquí a colocar primero este es de botón, ¿no? Botón y tenemos línea hacia acá, ¿no? Y, por ejemplo, una de las preguntas que más nos hacen es ¿cuándo colocar un tapete sencillo y cuándo colocar un tapete de 4? Aquí lo que tenemos que considerar es que la velocidad a la que va a ir la persona. Muchas veces cuando tenemos un solo tapete de 30 centímetros, pues va a ser difícil que pueda encontrarse con este tapete. Otro de los puntos a considerar es que tengamos el espacio para poder hacer esta configuración. En muchas banquetas o en muchos espacios tenemos un espacio reducido y no va a ser posible hacer esto. Entonces, siempre a manera de que exista el espacio se debe poner un tapete como el que se ve del lado derecho. Y cuando no tengamos el espacio lo hacemos como el del lado izquierdo. O en espacios reducidos, pues lo mismo, ¿no? Entonces, eso es lo que se considera para el uso de la guía podotáctil. Y es importante, como les comentaba, que esta es una ayuda técnica para personas débiles visuales o ciegas. Para las personas débiles visuales debe existir un contraste de color. Por eso es que generalmente lo encontramos en este color amarillo. Pero puede ser de cualquier otro color siempre y cuando el piso haga contraste, que es justamente es eso. Un punto a considerar siempre es que podemos hacer este tipo de ángulos siempre y cuando no sobrepasen los 45 grados, ¿no? Porque entonces ahí sí ya tenemos que considerar un tapete de botón en donde hacemos un quiebre, ¿no? También un punto a considerar muy importante son los módulos de atención o mostradores de atención, ya que generalmente no consideramos estos espacios. Por ejemplo, este espacio debajo del módulo debe de ser de 70 centímetros libre
para que una persona en silla de ruedas pueda acercarse y no sea un obstáculo en el que tenga que estar alejado del módulo, para que sea totalmente acercable, pues vayamos, para que pueda estar ahí o firmar en algunos casos, por ejemplo, en un módulo de atención, o en este caso que es un mostrador que pueda ver o pagar sin ningún problema. En muchas ocasiones, incluso podemos encontrar esta superficie que es regulable con un motor. Eso ya dependerá muchísimo del espacio, lo que estemos considerando, pero esta es la mejor práctica para un mostrador de atención. Podemos ver aquí algunos otros ejemplos, simplemente es de cómo aquí en este espacio, pues lo que faltaría sería una barrita para que la persona con discapacidad pueda firmar o pueda hacer lo que se necesite, ¿no? Pero al final de cuentas, sí tenemos un espacio más bajo, pero no tenemos este espacio que sobresale para que la persona pueda hacer uso de ese espacio, porque entonces no está a la altura o a la distancia, perdón, del mostrador. En este caso tenemos una botonera de un elevador que sí está a la altura de una silla de ruedas y aparte tenemos la parte de arriba. Y aquí en este espacio pues tenemos justamente el espacio que hablaba la arquitecta Ángeles para poder entrar en la silla de ruedas y aparte poder considerar el uso para una persona de talla baja o algún niño. Veremos esto un poco más adelante con cuáles son las medidas exactas para que ustedes puedan entender ya en baños más en particular, que sin duda es uno de los puntos más importantes dentro de la arquitectura accesible. Que justo de esto nos va a ahondar un poquito más la arquitecta para poder entender exactamente de qué se trata. Es importante considerar en el tema de los sanitarios el interior, pero también el cómo llegas al sanitario, porque muchas veces se coloca un sanitario inclusivo dentro de una serie de baños, pero la puerta no tiene el ancho requerido, a lo mejor hay un escalón a la entrada, que también nos hemos encontrado mucho con estos casos. O sea, en realidad se coloca porque se le solicita, pero la idea de generar un diseño arquitectónico incluyente es que sea para todos y que de verdad funcione. O sea, debemos de ponernos en el espacio del usuario o en el lugar del usuario. Como arquitectos siempre se nos solicita pensar en el usuario o en todos los usuarios, y esta es una consideración que luego solamente se pone, el cajón, sí, 2 cajones, el baño, se pone el baño aquí, y debemos de considerar todos los espacios usables. Y lo dirá a lo mejor, o voy a mencionar un ejemplo que tuvimos, pero es que de verdad a veces hay baños accesibles en segundos o tercer piso sin ni siquiera un elevador o una rampa, ¿no? Entonces es como ser congruentes con lo que estamos haciendo. Tenemos, por ejemplo, espacios para usuarios de silla de ruedas en el estacionamiento de Plaza Liberación, accesibles en un -2 o en un -3, pero no tenemos elevador, no tenemos una rampa. Entonces ahí es cuando la congruencia, pues, ¿dónde quedó, no? Entonces tenemos que considerar este tipo de cosas para que realmente sean accesibles. Y hablando ya de sanitarios accesibles, pues les platico que en un centro universitario, que no voy a decir cuál, pero nos dijeron, ya logramos la accesibilidad de este baño, y bueno, cuando llegamos tenía un accionador del flujo del agua de pedal. Entonces imagínense, esto no es un baño accesible, entonces de esta forma no vamos a lograr accesibilidad. Y por eso es que es importante que consideremos aquí pues estos 3 apartados de los cuales nos va a hablar la arquitecta Ángeles. Empezamos con el tema del excusado. En este caso debemos de tener una barra fija, una barra batible, considerar las alturas de los accesorios y considerar una barra para muletas. Aquí es importante la distancia del sanitario con respecto al muro, o puede ser el muro o alguna mampara. Y también debemos de dejar, que es muy importante, el espacio libre junto al sanitario, que es este espacio de 90 centímetros para que la persona pueda dejar su silla de ruedas y hacer la transición. O sea, este es el por qué estos sanitarios son más grandes, precisamente para tener este espacio y este radio de giro también de la silla dentro del sanitario.
En algunos casos en los cuales, ya sea porque nuestra mampara no es lo suficiente firme o que no se pueda poner la barra lateral, ponemos dos barras abatibles. Claro está que siempre respetando las distancias de los 45 centímetros a centro, ¿no? Podemos poner dos barras abatibles, pero siempre tener estos dos apoyos para que el usuario de silla de ruedas pueda o disponer de ella o no necesitarla, porque muchas veces, por eso es abatible, se levanta cuando no se utiliza, pero cuando sí lo necesitas, la bajas, ¿no? Entonces, y el portamuletas es pues aquellos usuarios de muletas que necesitan dejar las muletas para poder hacer uso del baño. Y dentro de lo que comentaba el arquitecto Carlos, es que debe de ser, o es muy recomendable que sea de automático, el fluxómetro automático. Otra cosa que también tenemos que considerar es que las tazas son diferentes. Si se fijan ahí tenemos una altura de 43 a 48 centímetros. Esto es porque existen unas que incluso miden 35 centímetros, que es difícil cuando ya uno está ahí levantarse y pasarse a la silla de ruedas. Entonces siempre es considerado muchas veces en los espacios o en las empresas en donde venden las tazas, lo podemos encontrar como baños ADA. ¿Por qué ADA? Porque son los requerimientos de un manual de accesibilidad, que así se llama en Estados Unidos, y es por eso como que tenga las medidas ADA, ¿no? Ahora, en tema de lavamanos, ya hablábamos un poco de dejar este espacio libre debajo del lavamanos. Generalmente se coloca un lavamanos fuera, debajo o sea, con una altura más baja que los otros lavamanos, pero se recomienda colocar dentro del mismo sanitario accesible un lavamanos, como en este caso, que esté solamente empotrado en muro. También puede tener alguna barra, solo dejando la parte baja libre de 70 centímetros. ¿Por qué es necesario este baño? Porque muchas veces las personas con discapacidad pueden tener algún accidente porque muchos utilizan bolsas que hay que vaciar, y entonces hacerlo eso en público sería pues un tanto no higiénico y por respeto a las personas y todo lo que tienen que hacer, ¿no? Entonces cualquier accidente o cualquier tipo de esto, lo ideal es que exista siempre un lavamanos dentro del baño accesible, que no por esto tenemos que dejar olvidado el de afuera, como lo decía el arquitecta Ángeles, ¿no? O sea, son los dos. En el caso de que no se pueda poner el de adentro, pues, ok, está bien, pero no es lo ideal. Y aquí nos encontramos el tema de todos los accesorios deben de estar a una altura de accionamiento, eso es importante, de 1,20. Es decir, que a donde esté el botón, la palanca o lo que sea, no esté a más de 45 centímetros de distancia al frente, ni 1,20 centímetros hacia la altura. ¿Por qué? Porque vamos a considerar también a las personas de talla baja, en las cuales su característica es como sus brazos son muy cortos. Entonces necesitamos que esté cerca el accionamiento, el flujo o lo que se necesite. Y esto es lo que hablábamos del tema de circulaciones, de cómo es importante llegar al sanitario con una circulación adecuada. Aquí necesitamos un espacio de un radio de giro de 1,50 y la puerta debe tener por lo menos 90 centímetros, pero considerando la palanca o la manija libre. O sea, porque esto es muy importante, porque luego consideramos una puerta de 1 metro, pero eso nos lleva más la jaladera o más la palanca, lo que tenga la puerta, y esto ya es un obstáculo y ya la silla no puede pasar. Simplemente el hecho de que a veces cuando se está diseñando un baño, pues se considera, pues sí tiene los 90 centímetros, pero después sigue el marco de la puerta, sigue las bisagras, sigue todo esto, que al final nos queda una puerta de 75, de 80 centímetros. Entonces, por eso hace hincapié la arquitecta en que tenemos que considerar 90 centímetros de espacio libre, ya con la puerta abierta y sin estorbar cualquier punto, ¿no? Y aparte, pues, de todos los accesos a estos módulos. En este caso se está utilizando un contenedor como ejemplo de unos baños públicos portátiles,
en los cuales pues siempre hay que considerar lo que ya veíamos anteriormente, ¿no? Las pendientes del 6 al 8%, los espacios libres para poder hacer toda esta circulación y de esta forma lograríamos un baño accesible. También un tema importante es que la puerta debe abatir hacia afuera, en todos los casos, siendo una mampara, siendo un baño, en este caso, como en este caso que es un baño específico, inclusivo, y la puerta debe abatir hacia afuera. En el único caso en el que ustedes pueden abatir hacia adentro es que tengan un baño enorme en el cual el abatimiento de la puerta no intervenga con el radio de giro de 1.50 en el interior. Solo en esos casos podemos abrir hacia adentro. Pero bueno, esto nos va a hacer que tengamos baños muy grandes y que pues ya en la vida real esto es totalmente digamos que se desperdicia muchísimo espacio, ¿no? Entonces hay que considerar siempre el abatimiento, como dice la arquitecta, hacia afuera y de esta forma lograremos ahorrar mucho más espacio. Este es un ejemplo de medidas mínimas de un sanitario que son de 1,70 por 1,70. Esto regularmente es como lo que se coloca dentro de un módulo de sanitarios. También muchas veces lo nombran ya como sanitario familiar, que en realidad es como para darle diferente uso, pero este es el espacio que se podría dejar como mínimo, digamos. Y nada más, si se va a utilizar como espacio familiar, además se debería de considerar el espacio para el cambiador, ¿no? Que ese es un punto importante si es que queremos nombrarlo de esa forma. Antes de pasar a este recorrido virtual que queremos hacer, son como diferentes puntos que ustedes tienen que considerar a lo largo de todo esto. ¿Qué no hablamos o qué nos hace falta de algunas cuestiones técnicas que me voy a permitir regresar un poco al tema de nuestras rampas increíbles, ¿no? ¿Qué tenemos que considerar siempre en una rampa accesible? Les decía yo que es del 6 al 8%, es decir, que por cada metro de rampa tenemos que considerar 6 u 8 centímetros lo que subimos o lo que vamos bajando. Siempre considerar, por ejemplo, los pasamanos que sea a doble altura, 75 y 90 centímetros, es decir, los 75 centímetros es para que los usuarios de silla de ruedas puedan tener un apoyo en una rampa. Y los 90 centímetros es para el adulto mayor o cualquier persona que necesite de este espacio. Por eso fue y es tan controversial esta rampa de aquí. ¿Por qué? Porque no tenemos ese tipo de apoyos, ¿no? Entonces, imagínense, o sea, aquí por lo menos tendríamos que tener un pasamanos en esta parte de aquí, doble, en donde tengamos 75 y 90 centímetros. Tendríamos que tener aquí un sardinel para la protección del usuario. Y bueno, y la rampa definitivamente, pues sabemos que no cumple, pero debería de ser del 6 al 8%, es decir, por cada metro que nosotros pasemos, solo podemos ir bajando o subiendo 6 a 8 centímetros. Eso significa ese porcentaje de inclinación, exactamente, ¿no? Entonces, nos vamos a pasar a hacer un recorrido virtual, porque esta vez no lo podemos hacer ahí, pero nos vamos a pasar a hacer un recorrido por el quad. Y ustedes me sabrán y me dirán si se identifican con este espacio. ¿Sí se ve? ¿Sí ven ustedes el Google sí, Earth? Estamos viendo como... Sí. Ajá, exactamente, el Google Earth. Perfecto, muy bien. Pues vamos a adentrarnos en este viaje virtual por el quad y vamos a comenzar justamente como ustedes, como algunos de ustedes llegan en el transporte público. Nos vamos a situar justamente en este espacio de aquí para hacer algunos análisis de los que justamente hablamos, de cómo se logra esta accesibilidad, ¿no? Número 1. No vamos ahorita a ver el interior de la estación, pero suponiendo que todo está correctamente dentro de la estación, pues lo primero que nos encontramos son con obstáculos a la hora de salir. Tenemos un semáforo, tenemos un anuncio, tenemos un volardo, tenemos unos registros que no están alineados y que no existe justo esta franja de infraestructura de la cual hablábamos anteriormente. Pero además, hay que saber si esta rampa que tenemos aquí pues es la correcta, ¿no?
Además de que no tenemos una guía podotáctil que nos lleve. Otra cosa importante es la seguridad peatonal. Tenemos estos dos volardos aquí, pero están perdidos y no nos dicen absolutamente nada. No tenemos ninguna franja de guía podotáctil alrededor que nos diga cuál es el área segura y cuál no es el área segura, hacia dónde vamos a hacer el paso peatonal. Si nosotros nos cruzáramos así hasta el punto de acá de enfrente, pues seguimos pensando en el que no tenemos ninguna franja de guía podotáctil, no sabemos en dónde termina el camellón y dónde comienza. Tenemos pues algunos elementos de obstáculo, ¿no? Sí, aquí podemos verlo nosotros, pero imaginen que son unas personas que van con su bastón en donde delimita cuál es la banqueta y cuál no. O sea, en realidad aquí parecería que estamos sobre la calle y hasta donde encuentran el machuelo, que sería donde está la chica de café atrás, pues ya pensarían que es la banqueta. O sea, en realidad no existe como una división entre banqueta y entre vialidad. Y es por eso que ahí se utiliza la guía podotáctil que nos mencionaba la arquitecta Ángeles, la puntual o la que nos dice exploración o cuidado, ¿no? Porque vamos a tener unas escaleras, porque vamos a tener un cruce peatonal o porque vamos a tener un cambio de dirección. Si nos vamos hacia la parte de enfrente, podemos encontrarnos con más obstáculos, ¿no? Número uno es estos volardos, pues, ¿dónde llega el cruce de enfrente? Tenemos bueno, voy a acercarme un poco más hacia acá. Y entonces aquí, por ejemplo, tenemos, bueno, en este caso aquí vemos espacios en los que pueden estar estorbando la banqueta, pero me quiero ir con estos de aquí. Vemos registros de teléfono, teléfonos públicos, postes, y de verdad, ¿en cuánto nos queda este pedacito para poder pasar hacia el fondo, ¿no? Entonces hay que considerar esos mínimos que a lo mejor los pudiéramos resolver recortando un poco la jardinera en donde teníamos el 7-Eleven. Y bueno, recuerdan que les dije que había que quedarnos con la mente de esta imagen que veíamos de un 7-Eleven que sí es accesible a este de aquí. En esta fotografía no podemos observar mucho la inclinación que existe en este estacionamiento, pero ustedes lo conocen. Y ustedes saben la inclinación tan pronunciada que tiene este espacio. Además de que tenemos el cajón de personas con discapacidad que ni siquiera cumple con las medidas, pero también después tenemos el cajón que se encuentra en otro cajón que no es para personas con discapacidad. Entonces, ¿dónde tenemos la circulación peatonal? ¿Dónde tenemos el cajón de personas con discapacidad? ¿Dónde tenemos el ingreso? No existe un orden en este espacio. Sin embargo, tenemos el espacio para poder hacerlo. Entonces, ¿de qué forma lo resolvemos? Pues como lo veíamos en la diapositiva que voy a permitir enseñarles. La gran diferencia que tenemos aquí, ¿no? En donde tenemos, si bien a lo mejor no son los espacios exactamente iguales, pero de verdad que tenemos el espacio sin ningún problema para poder crear este espacio seguro en el cual la persona, tanto usuaria de silla de ruedas como usuaria de bastón o como cualquier persona, adulto mayor, un papá con una carreola, o cualquier persona con movilidad reducida lo va a tener, ¿no? Entonces, aquí es el ejemplo de lo que no, y bueno, tenemos allá un render de lo que sí tendría que ser. Si nos vamos hacia el quad, vamos a observar que tenemos una banqueta muy ancha. Y entonces nosotros estábamos hablando anteriormente de justamente cuál es el área de infraestructura, cuál es el área de la franja de fachada, que en este caso, pues la franja de fachada tenemos todos los escalones para subir hacia los locales, que ya desde ahí estamos mal porque deberían de ser accesibles, pero tenemos todos estos anuncios y todo lo que tendríamos del lado izquierdo. Y del lado derecho tenemos postes, jardineras, entradas, mobiliario urbano, bancas, lo que hubiera, y también las entradas de cochera. Entonces, todo eso es lo que nosotros tenemos que considerar dentro de nuestra banqueta. En este caso, lo ideal sería que fuera la guía podotáctil en nuestra área peatonal, como lo veíamos en nuestra franja que podemos observar aquí, ¿no? Esta parte de aquí es nuestra franja de circulación peatonal y todo lo demás va en franja de mobiliario y vegetación y la franja de fachada. Entonces,
Seguimos hacia el quad y bueno, ustedes conocen el caos que se pudiera hacer en todas estas áreas de comida, jardineras, etcétera. Entonces, qué mejor tener bien señalizado cuáles son el área de jardineras, cuál es el área de franja de fachada y dónde está nuestra guía podotáctil. Y entonces así es como llegaríamos a nuestro ingreso del quad. Si se fijan aquí, no tenemos cómo llegamos de este espacio de la izquierda hacia el lado derecho, que es nuestro ingreso principal al quad. A lo mejor aquí, pues ya no podemos entrar, pero lo que queremos invitarlos es a que a partir de que ustedes salgan de cualquier espacio en el que estén en el quad o cuando ustedes lleguen al quad, piensen cómo sería el recorrido de un usuario de silla de ruedas o cómo sería el recorrido de una persona ciega en el quad. Eso es lo que queremos dejarles de tarea. Queremos que vivan esa experiencia y que ustedes de su cuenta puedan observar más estos espacios. No sé si quiere agregar algo, arquitecta, pero creo que ya lo hicimos con los chavos de manera presencial. Fue muy interesante el que... Spoiler, las rampas no cumplen. O sea, que ustedes se den cuenta de todo lo que hace falta y lo que tendrían que hacer para poder llegar a todos los espacios, ¿no? Imagínense y observen si hay un baño con todas estas características que les acabamos de decir o qué faltaría en el quad para poder lograr esto. Y la pregunta más importante que ustedes que tienen que considerar en todo esto es sus proyectos y lo que están haciendo ahora que ustedes están iniciando con la carrera, pues, ¿es accesible de verdad? ¿O no están considerando estos elementos? ¿O se van a hacer como la mayoría de los arquitectos y es que se ve feo? ¿O de verdad van a cumplir con este reto que es el hecho de... conjuntar el diseño con la accesibilidad. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con esta responsabilidad que tenemos? Pues bueno, pues ahora sí que les dejamos como este reto o esta conciencia que ustedes tienen que tomar en sus proyectos. Muchísimas gracias. Yo creo que este video adicionado al que ya habíamos tenido, a la plática que ya habíamos tenido, va a ayudar a dar un panorama más, tanto general como conciso para nuestros chicos que justamente están trabajando cada vez más en estos temas. Les recuerdo a los alumnos que para poder participar hay que ingresar al documento de Google que se les compartió tanto en el Facebook como en el Classroom de la Academia. Ahorita les compartimos el código QR por si no tienen acceso, pero aprovechando, pues me gustaría empezar a leer algunas de las inquietudes que ya tienen algunos de los alumnos. Ramsés nos dice, yo he visto que las rampas en las banquetas tienen el logotipo de la silla de ruedas, entonces ¿eso está mal? Sí, no es lo ideal porque las rampas no deberían de tener. ¿En dónde se tendría que poner un logo? Se tendría que hacer en donde tengamos espacios en la vía pública o en el estacionamiento que puedan impedir o que un coche pueda obstruir esta rampa. Pero es que hoy día si diseñamos, si el diseño urbano lo hacemos bien, pues estaríamos haciendo jardineras o estaríamos haciendo otro tipo de soluciones de diseño que ya entonces no necesitamos de pintar las rampas. Muchas gracias. Me voy a permitir compartir el código QR en lo que continuamos con las preguntas. Bien. Otra pregunta es la de Luis. Dice, un consejo para hacer vivienda accesible de medidas mínimas. Bueno, es que consideren sobre todo el baño accesible, los ingresos, el cómo llegamos desde la banqueta hasta nuestro interior del baño, perdón, de la vivienda y la circulación. El hecho de que si tu vivienda es de 2 pisos y quieres hacer que la persona pueda acceder al segundo piso, pues tienes que considerar un elevador de plataforma o un elevador de escalera o cualquier tipo, ¿no? No es necesario,
pero si tú quieres que la casa de 2 pisos sea accesible, pues lo necesitas hacer, ¿no? Sí, porque un elemento a considerar en el diseño es que la discapacidad no debe de estar excluida. O sea, porque aquí pensaríamos como, bueno, el cuarto para la persona con discapacidad en la planta baja y las otras habitaciones en la planta alta, y esto no es inclusión, o sea, es exclusión, porque lo estamos poniendo por separado. Y medidas mínimas internas pues de circulaciones es de 90 a 1 metro, que en realidad 90 centímetros en una casa es un espacio pequeño, y pues es de 1 metro, 1,20, lo ideal es 1,50. Que ustedes consideren que la persona necesita de esta movilidad, de estos espacios, que el closet sea accesible, ¿no? Que tenga la altura correcta y sobre todo que tengamos una cama con dimensiones, o más bien como el alrededor de la cama, pues que se pueda mover uno en esos espacios y obviamente considerar que nuestra cocina tiene que ser accesible, que nuestros ingresos a las recámaras deben de ser accesibles y en la cocina, pues bueno, ahí ya simplemente es un montón de cosas que ustedes tienen que considerar, como el que el fregadero se pueda uno meter, considerar que muchos de los cajones podemos hacer automatizados para que bajen y suban y bueno, diferentes cosas. No sé si existe alguna otra pregunta. Perdón, si me acelero un poquito porque tengo una reunión justamente que tengo que iniciar, pero adelante si hay otra pregunta. Okay. Claro, tratamos entonces de hacerlo. Eduardo nos dice, ¿cómo podemos remodelar las viviendas tipo Infonavit para que sean accesibles? Creo que va muy relacionada con esta que acabamos de tener. Sí, con este comentario, pues simplemente es intentar que se respeten estos espacios. De hecho, Infonavit tiene reglamentos para que por lo menos en las empresas que construyen estas casas se dejen algunas casas con dimensiones más grandes. Excelente. Bueno, pues yo creo, digo, por respeto al tiempo de ustedes también, que lo podemos cerrar ahí. Sí me gustaría nada más hacer un comentario adicional por esto que decía la arquitecta Ángeles, de que no debemos de excluir a las personas. Justamente ahorita en Proyectos 2 estamos haciendo una vivienda para un matrimonio igualitario. Son 2 mamás con 3 hijos y la abuela, una de las mamás de esta pareja, vive con ellas. Entonces, manejan como una especie de dificultad en la movilidad, porque es una persona de la tercera edad, no maneja que tenga silla de ruedas o que esté en silla de ruedas, pero se nos presentó un caso donde una de las chicas traía la propuesta de unas escalinatas al ingresar para poder elevar un poco la vivienda y que el sótano o que los carros o los vehículos estuvieran en sótano. Entonces ella decía, bueno, voy a poner un montacargas desde sótano hasta el roof garden para que la abuela pueda estar conviviendo con ellos sin ningún problema, pero nos causaba la duda de, ok, pero del ingreso principal sería por medio de escaleras, no sería para nada accesible, digamos, entrando desde la calle. A mí me gustaría saber cuál es su opinión, arquitecto, digo, usted que ya es experto en esto, pues para poder retroalimentar también a los chicos de esa forma, ¿no? Pues siempre es considerar como el hecho de la usabilidad, ¿no? O sea, cualquier proyecto puede estar bien siempre y cuando consideremos que lo que estamos diseñando lo pueda usar nuestro cliente, porque si no lo puede usar nuestro cliente, pues entonces no se va a utilizar. Pero a lo mejor nuestro cliente nos dice, ¿sabes qué? Soy usuario de silla de ruedas, pero con apoyos puedo irme, o porque soy, o también soy usuario de silla de ruedas, pero de muletas, canadienses. Entonces, a lo mejor sí puedo tener ciertos apoyos. Por eso es tan importante conocer al cliente para saber cómo vamos a hacer. Recuerden que una vivienda es personal, no estamos hablando de espacios públicos. Entonces, creo que siempre es considerar esto. No está mal ningún diseño, pero siempre y cuando, pues, que el diseño que hagamos sea para nuestro cliente, ¿no? Y que pueda funcionar. En este caso creo que lo ideal sí es que el mismo ingreso se utilice para todos los usuarios, que es lo que comentabas como que un ingreso excluido o separado, digo, al final funciona, pero si se puede conjuntar para que todos entren por la misma área es lo ideal.
sea, si no hay otra solución, en ese caso pues sí, no hay otra manera. Pues, o sea, es la solución que se puede dar, quizá en algo que ya está hecho, es cuando funciona, pero lo ideal es que sea el mismo acceso para todos, en este caso. Excelente, muchísimas gracias. De hecho, justamente así lo comentábamos en clase, que no podíamos excluir, que no podíamos decir, no, las personas con dificultades en movilidad nada más van a poder llegar en vehículo y al estacionamiento para poder ingresar, y así es como van a tener que salir también, porque pues están las escaleras, ¿no? Entonces, nada más quería pues saber la opinión de ustedes, que son los expertos en este tema. Muchísimas gracias. Siendo las 10:10, creo que podemos dar por terminada la sesión. Agradecemos enormemente que nos hayan podido acompañar, que nos hayan podido compartir todas sus experiencias. Creo que fue una presentación muy ilustrativa y, como les comentaba, aunada a la anterior, bueno, creo que va a ser un material súper importante para los alumnos. Y pues a todos los que se conectaron, también muchísimas gracias. Si hubiera algunos que no alcanzaron a hacer sus preguntas o algo, ya saben que las pueden subir al documento y que nosotros se las compartiremos posteriormente a los ponentes, y si ellos tienen ahí algún tiempo libre, bueno, no libre, porque sé que no, pero que tuvieran la oportunidad de contestarlas por vía correo, y nosotros ya se las hacemos llegar a ustedes como retroalimentación. Claro que sí. Pues muchísimas gracias, que estén muy bien, y quedamos a sus órdenes. Excelente, muchísimas gracias y que estén muy bien. Gracias.